Y el año no termina bien para el sector agropecuario porque la intensa sequía está provocando perjuicios realmente muy, pero muy graves. Hoy el gobierno provincial declaró la emergencia y desastre agropecuario. Por eso estamos en comunicación con Elvio Guía de la Federación Agraria Argentina. Elvio, como siempre, muchas gracias. Un placer charlar contigo en estos últimos programas de 2023. Un año que no termina bien. Acabás de despedir también a un colega, un compañero, un amigo, seguramente como es Víctor Beltramino de Cerrito, que ha tenido un trágico desenlace hoy su vida, ¿no? Recibió un ataque por parte de un toro y son cuestiones que pasan también en el devenir de la tarea agropecuaria que ustedes realizan, ¿no? En la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Elvio? Hola, buenas noches. Sí, tal cual como lo decís, recién vengo lamentablemente de la despedida de Pili, como le decían. Así que, bueno, un momento complicado, feo, horrible. Sí, sí, sí. Y bueno, y por respecto a lo que vemos, el tema del clima, bueno, vos lo has dicho perfectamente bien, no solamente venimos en este momento de una sequía, no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino en casi toda la Argentina, que no viene solamente de ahora, sino que viene del año pasado. Si ustedes recordarán, en febrero del año pasado también declaramos la emergencia. Hoy se declaró nuevamente la emergencia en la provincia. Si bien sabemos que son herramientas que no alcanzan para los productores, pasando, como decías bien, los problemas que están pasando, la lechería, la ganadería, la agricultura tradicional. Tuvimos en todo lo que es Cuyo una gran helada en noviembre que hizo estragos. O sea, hay un problema muy complicado con respecto al clima y hoy, bueno, se ha declarado la emergencia en la provincia. Hemos estado hablando con el ministro el lunes, con el secretario de Agricultura de la Nación, pero el problema que tenemos es que siempre llegamos tarde y mal con las ayudas, ¿no es cierto? Sí. Y así que ustedes imagínense que se había planteado después del famoso dólar soja, que ha traído tremendas distorsiones en todo lo que es la actividad ganadera y la actividad tambera y toda la actividad de pollo, ¿no es cierto? Después de eso quedaron muchos de nuestros productores sin poder acceder a eso porque ya habían afrontado sus obligaciones allá por julio. Pedimos un programa para compensación de esos pequeños y medianos productores. Hoy recién llegó después de casi 2 meses, ¿no es cierto? Y lamentablemente llegó en un número muy por debajo de lo que se habían inscrito. Se habían inscrito casi 7.000 productores y llegaron 1.700 aproximadamente. O sea que la verdad que por ese lado venimos muy complicados. La actividad tambera está en una situación terminal. Hoy estamos hablando también con el gobierno nacional supuestamente algo va a anunciar sobre el sector tambero, y digo supuestamente porque ya por ahí es difícil, ¿no es cierto?, poder decir con claridad, como hemos hecho en algún momento, qué es lo que realmente tenemos para los productores agropecuarios. Así que un año muy complicado para la agricultura, que todavía no vemos para que se revea esta situación climáticamente hablando, ¿no es cierto? A corto plazo no vemos frentes de lluvia y los cultivos, el maíz se ha perdido casi en un 100% en la provincia, salvo algunas zonas muy particulares y muy chiquitas. No se ha podido sembrar a nivel nación tampoco la soja. Está ahí un atraso considerable en eso y un 50% de la extensión de siembra de maíz de primera, lo que pasa en la Argentina. Así que un año pero va a ser un año muy intenso, un año con muchos problemas, y sumémosle a eso la campaña electoral, que siempre hace que todo el tema se dilate, no se vaya a una esquina y que realmente no sean prioridad, ¿no sé? ¿Cómo se le arreglan los productores con la falta de pasturas, Elvio? Hay muchos sectores que han sido impactados por esta sequía, como bien mencionabas, el sector tambero sobre todo. ¿Cómo se la están arreglando en este momento? ¿Qué hacen los productores? La mayoría se ha comido las reservas y no tiene para hacer reservas nuevas, ¿no es cierto? O no ha podido sembrar, o en el caso de los maíces que se han podido sembrar,
la verdad que nos dan lástima, ¿no es cierto? Porque no hay granos, no hay volumen de materia verde, así que comprando rollos, con alimentos balanceados, pero bueno, esto hace que sea cada vez más difícil, ¿no es cierto? Porque el precio de la leche no acompaña a lo que es la inflación. Sí. Está mucho más abajo de lo que es la inflación. Atrasado con el tiempo, sumémosle a esto que hemos tenido y han tenido los productores tamberos, para hablar con propiedad, ¿no es cierto? Un incremento de todo lo que son sus insumos. O sea, a ver, hablamos de una soja antes de la segunda edición del dólar soja, 75.000 pesos, y hoy está casi 100. Esto influye directamente en los alimentos balanceados. El precio de la leche, vuelvo a decir, aumenta muy por debajo de la inflación, los insumos aumentan por arriba de la inflación, y en las góndolas aumenta un 18% más o menos al consumidor. Así que estamos en un problema grave, y lo mismo pasa con la ganadería tradicional, ¿no es cierto? No hay reservas forrajeras, los campos naturales se han terminado, y hay otro problema grave que por ahí queda soslayado, pero que es un problema muy grave que estamos teniendo, que es el tema del agua. En las imágenes veía recién arroyo seco, tajamares secos, los pozos semisurgentes que se han bajado las napas, pozos de balde que no tienen agua. Eso también trae una complicación muy grande y muy de mucho costo, ¿no es cierto?, en el traslado y en el llevar agua, y más allá de todo lo que es el costo de alimentación. En el caso de que lo puedas aguantar, muchos de los productores ya han mal vendido, y digo mal vendido porque la hacienda desde prácticamente marzo en pie no ha aumentado, viene bajando. Hoy estaba hablando con unos amigos de ahí cuando fui al velorio de Pili de Cerrito, y me decían que les bajó 30 pesos en un mes la hacienda en pie, ¿no es cierto? Así que bueno, terminar un año muy complicado, con muchos problemas. Gracias a Dios el trigo en la provincia de Entre Ríos, sí en otros lugares. Cuando uno empieza a recorrer a lo largo y a lo ancho del país, los problemas se multiplican. El gobierno no aparece con las soluciones. La emergencia, vuelvo a decir, es una herramienta, pero no le cambia la vida a los productores para postergar algún pasivo, para poner en la FIP, pero todo esto lleva mucho trabajo, muchos problemas para lo que es el beneficio que puede llegar a tener el productor, entre comillas, ¿no? ¿Y qué implica un diferimiento en el vencimiento del cuarto anticipo, no? ¿Algo más? En el caso del impuesto inmobiliario, el diferimiento del cuarto, el primero y el segundo del año siguiente, hasta el 24, sin intereses, y en el caso en desastre agropecuario, que eso se demuestra con la declaración de emergencia, van a quedar condonados esos deudas. Eso no va a haber que pagarlo, sino que se va a condonar. Esto lo hemos conseguido ahora, no es mucho, claro está. Hemos hablado y hemos tenido una reunión con la FIP también para que paren el tema de los embargos, todo lo que nos viene pasando en muchos casos cuando no se pueden afrontar las obligaciones de la FIP, y en muchos casos ya se está pensando en el anticipo de ganancias, locura que es la Argentina, ¿no? Un año que venimos de una seca, la segunda seca consecutiva donde prácticamente no hay nada, tenemos que pagar anticipos de ganancias. La verdad que esto es productivo, ¿cierto? Así que lo hemos hablado con la FIP, si presentamos los papeles, que se puede hacer aunque no tengas el certificado de emergencia, tenés que demostrar. Por supuesto que cuando demostrás esto tenés un integral automáticamente. No tenemos un plan de pago acorde hoy a las necesidades de los productores, y esto lo venimos hablando, lo venimos discutiendo. Lamentablemente no tenemos la correspondencia del gobierno, o sea, no tenemos esa devolución rápida y efectiva del gobierno. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no es cierto?, de comunicación y con la gente misma nuestra, ¿no es cierto?, que muchas veces dice, bueno, ¿para qué se sientan? Nuestro trabajo es gremial, nuestro trabajo es tratar de buscar soluciones a los productores. Por ahí se consiguen, por ahí no se consiguen, pero sí hay que denunciar, como lo venimos haciendo, la desidia y la falta de política, porque acá estamos hoy en un problema de coyuntura que hemos pasado, pero no estamos hablando de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la política agropecuaria que queremos para la provincia y para el país? ¿Cuál es el norte? ¿No es cierto? Vamos a seguir con estas recetas cuando el gobierno necesita
solucionar sus problemas es rápido y efectivo, pero cuando tiene que solucionar los problemas a la gente es lento y burocrático. Y no solamente hablo del sector productivo, sino de todos los sectores, ¿no es cierto? Y de los trabajadores pasa lo mismo. Y así podemos nombrar un montón de cosas más que venimos hablando. Pero no hay hasta ahora un norte, es decir, ¿qué hace el país? ¿A dónde quiere ir? Nos cierran a principio de año las exportaciones de vaca a China y los 7 cortes, los 5 cortes. Bueno, la carne está planchada, en el caso de la hacienda en pie, en las góndolas sigue subiendo. Un problema que lamentablemente es difícil de solucionar con una política que se desconectó de la realidad de la gente. Está totalmente desconectada. Y cuando digo política me refiero a todos, no a algún sector en especial, que sabemos ya de todas las malas cuestiones que hemos tenido y las malas experiencias. Vuelvo a decir, esa lentitud que tiene el plan ganar, un plan que hizo con bombos y platillos y que no llegó a los productores, trabajos que hemos hecho con el gobierno provincial para las cooperativas que tampoco llegaron, o sea, mucho trabajo, pocas soluciones, mucho grito y poca lana, dijo un loco y estaba estirando un chancho, y es más o menos lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Qué terrible, ¿eh? Faltan medidas que incentiven la producción y el trabajo, lamentablemente, que estamos esperando hace tanto tiempo. Elvio, te agradecemos muchísimo, como siempre, y a pesar de esta situación tremenda, de este panorama tan terrible que acabas de describir, te deseamos lo mejor y para todos los productores, y ojalá que 2023 sea un buen año para todos, ¿no? Ojalá que sí, que realmente sea un buen año para todos, un año de paz, que la necesitamos en la Argentina, y un año de buscar entendimientos. No podemos seguir con el negocio de la grieta que está la política, no podemos seguir enfrentados si queremos salir de la sumisión que tiene el país, de la cantidad de pobreza y todo lo demás. Es hora de que realmente la gente que tiene el poder del voto realmente piense lo que va a hacer, y que de una vez por todas podamos salir de este River y Boca, de este negro y blanco que no le hace bien a nadie y que solamente paga el sector trabajador, el sector productivo, y que los demás se han desconectado de la realidad, lamentablemente. Hay honradas excepciones donde todavía se trabaja por la gente, pueblos flotantes y todo lo demás. Pero en la mayoría de los casos pasa esto. Terrible. Elvio, un abrazo grande y a disposición como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Elvio Guía, de la Federación Agraria Argentina, comentando sobre la situación que vive la provincia de Entre Ríos, particularmente con esta tremenda sequía. Hoy se declaró la emergencia y el desastre agropecuario, pero indudablemente es una medida que no alcanza.